Así que todavía estaba intentando comprender bien el tema del purgatorio y no tengo suficiente información para hablar de ello bien a otras personas. Podemos iniciar con una definición del purgatorio que podríamos construir a la luz de los párrafos 1030 a 1031 del Catecismo de la Iglesia Católica. El purgatorio, podría definirse así, es la purificación final post-mortem, después de la muerte, de los amigos de Dios que mueren en amistad con Dios, aunque no tengan la santidad perfecta requerida para la entrada inmediata al cielo. Para decirlo de otra manera, Jim, si el alma de alguien se separa del cuerpo, si alguien muere y muere en amistad con Jesús, es un amigo de Dios, amigo de Jesús, ¿verdad? Y muere con gracia en su alma, es posible que tal persona tenga algunos restos de pecado, no ha alcanzado la santidad perfecta necesaria para la entrada inmediata al cielo. Si ese es el caso para el alma de esa persona, entonces esos restos de pecado, después de la muerte y antes de la entrada al cielo, tendrán que ser purgados o purificados. Llamamos a ese estado de existencia, a esa purificación final para los amigos de Dios, que aún no han alcanzado la santidad perfecta para el cielo, llamamos a ese estado de existencia purgatorio. Entonces eso asume y presupone una variedad de cosas diferentes como restos de pecado, que puede haber múltiples efectos del pecado. Eso es algo de lo que hablo en el libro, Jim. Así, brevemente, al pecar tenemos culpa del pecado. Esa culpa se remide al recibir la misericordia de Dios y perdón de pecados, ya sea por un acto de contrición, por un pecado venial sin el sacramento de la reconciliación, o mediante este sacramento se elimina esa culpa. Sin embargo, hay algunos otros efectos del pecado. Uno, por ejemplo, sería la atracción insana hacia los bienes creados, como afirma el Catecismo en el párrafo 1472. Otro efecto notable del pecado sería una deuda de castigo debido por ese pecado pasado ya perdonado. Porque me complací en un comportamiento malo donde no debería haberme complacido, y por lo tanto me es debido un disgusto. A eso lo llamamos una deuda de castigo, pero no es una deuda eterna porque Cristo se deshizo de ella al perdonar la culpa de mi pecado si fuera un pecado mortal. Pero hay una deuda temporal de castigo, un disgusto temporal, que me es debido porque me complací donde no debería haberme complacido. Me complací en un comportamiento malo cuando debería haber sentido disgusto por ese comportamiento malo, y por lo tanto, esa deuda temporal de castigo me es debida. Eso es un remanente del pecado. Eso es algo que puede impedir o prohibir o detener a un alma de entrar inmediatamente al cielo tras la muerte o este apego insano. Entonces, si esos restos de pecado todavía están ahí, Jim, para el alma de la persona que murió en amistad con Jesús, entonces esos restos de pecado serían purgados, serían purificados por Dios en el estado de existencia al que llamamos purgatorio. Y eso nos lleva al punto final que haré aquí brevemente, Jim, es que todas las almas en el purgatorio tienen garantizado el cielo porque son almas de aquellos que han muerto en amistad con Jesús, con gracia santificante, es decir, con caridad. Por lo tanto, el purgatorio no es una segunda oportunidad, es solo para aquellos que tienen el cielo como su destino eterno. Y eso es un resumen de una variedad de los diferentes principios, aspectos y elementos de la doctrina católica del purgatorio, sobre la cual puedes leer más en mi libro, El purgatorio es real.